Mis amados hermanos, les mando un saludo desde mi hogar y es un gozo poder una vez más estudiar en una clase más en nuestra escuela dominical. Les invito a hacer una oración, amén, para dedicar este tiempo, amén, a la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, el medio de poder aprender de tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y nuestra oración es que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, trayéndonos la revelación, Señor, y poder nosotros aprender algo nuevo, mi Dios Padre, en este día sobre esta clase, Señor. Te doy muchas gracias, mi Dios Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión tenemos el estudio número 9, amén. El título es El maná, tipo de Cristo, el pan de vida, amén. Y tenemos tres objetivos, amén. Los tres objetivos son de suma importancia en cada clase, y en esta ocasión el número 1 es definir el maná como un tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna, amén. Y el número 2 es interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de vida en Cristo. Y el objetivo número 3 es formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Amén. Y nuestro pensamiento central es: Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. Amén. Y nuestro texto áureo, nuestro texto brillante que sobresale de la clase, dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Amén. Éxodo capítulo 16, versículo 31. Amén. Vamos entonces a pasar a la lectura bíblica. Y vamos a leer, los que no tienen expositor, en el libro de Éxodo capítulo 16, vamos a leer el versículo 12, 13 y 14, perdón, versículo 12, y lo vamos a pasar al versículo 14 al 24, y por último vamos a leer el versículo 31, amén. Del capítulo 16, versículo 12, versículo 14 al 24, y por último el versículo 31. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 12: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora el versículo 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El versículo 15: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. El 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y el versículo 17 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Versículo 18 dice: y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. El 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Versículo 21 dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. 22 dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo dijeron, y se lo hicieron saber a Moisés. El versículo 23 dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy,
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Versículo 24 dice, ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y el último versículo es el 31, y si la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Amén. Como hemos venido estudiando en este trimestre acerca de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, amén, este mismo refleja el carácter, amén, y lenguaje de nuestro Salvador, amén. Pero esto no es suficiente si no nacemos de nuevo para entender en sí la dimensión, la profundidad, la altura, la anchura, amén, gloriosa de Cristo, amén. Mientras estudiamos esta lección, Jesús nos será revelado a través del maná, aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante. Es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento, amén. Hoy en día vemos a las iglesias engañadas de una forma vergonzosa, llena de mezclas extrañas, amén. Una bola de mensajes engañosos, machistas, narcisistas, racistas, amén. Con fines políticos, obviamente, llenos de informes engañosos en contra de lo que es la democracia y lo que es el libre albedrío. Por eso la iglesia necesita volver a los principios cristianos con toda diligencia y saber que el Nuevo Testamento no refleja a Jesús como un altivo, como un hombre, superhombre arrogante. Por lo contrario, aquel que es el verdadero pan del cielo es el ejemplo más sublime de humildad que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Sabemos que él fue nacido en una pequeña ciudad, amén, llamada Belén. Para aquellos que se burlan de los países pequeños, los países pobres, no nació en un mesón tampoco, sino en un pesebre. Su nacimiento no fue anunciado a los príncipes mugrosos, pudiéramos decir, del mundo, sino a unos humildes pastores de la ciudad de David, porque estaban dispuestos a dejarlo todo por ir a adorarlo, amén. Con tanta razón Jesús, después de darnos su vida, Dios le levantó de los muertos y lo exaltó a lo sumo, amén. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, amén. Todos nosotros, los que somos ministros o líderes de la iglesia de Cristo, debemos de quitarnos del centro de atención principal entre el pueblo de Dios y presentar a Cristo como el único pan que sacia eternamente, amén. De esta forma es que la iglesia se puede mantener saludable, se puede mantener fuerte, y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Aleluya. Entonces, el primer versículo que leímos nos revela el atributo divino de la omnisciencia. Ya había pasado un mes desde que salieron de Egipto, amén, lo cual representa el mundo, y empezaron a murmurar en vez de clamar a Dios. El problema fue que ya se les estaba acabando las provisiones que tenían para el camino. Y ahora, pues, motivados por el hambre, amén, querían regresar al mundo, querían regresar a Egipto, a la esclavitud. No se nos olvide que los ojos del Señor están en todo lugar. Debemos cuidarnos de la incredulidad y confiar en Dios, de que Él nos puede proveer en tiempos de crisis. Amén. La reacción de Dios ante la murmuración, vemos que no se hizo esperar. Dios les dice que en la tarde comerían carne y por la mañana comerían pan, para que conocieran que Jehová era su Dios. Aquí vemos otro atributo de Dios, que Él es nuestro proveedor, amén. Y esto nos recuerda el deber que tenemos de pedirle a diario nuestro pan de cada día, amén. Esto es una buena manera de ser entrenados en la fe, sin olvidarnos que no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. El versículo 14 nos revela algunas características sobre el maná. Número 1, era suplido de noche cuando el rocío caía sobre el desierto, amén, dice. Sabemos que Cristo vino al mundo en medio de una oscura noche de pecado, amén. Cuando Israel estaba lejos completamente de la verdad divina.
Pero cuando el pecado abundó, ¿qué dice su palabra? Que sobreabundó la gracia. Amén. El maná estaba circunscrito, o mejor dicho, ajustado, amén, al desierto donde se encontraba el pueblo de Dios. Lo que aprendemos de esto es que aún en medio del desierto de la vida, Cristo es nuestro sustento. Amén. Él es nuestro pan de vida. Muy bien. Dice que el maná tenía una apariencia menuda, amén, o sea, ralita. Esto deja ver la humildad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo, amén, hecho semejante a nosotros. El maná dice que era redondo, esto nos revela la eternidad divina e infinita del Hijo de Dios, amén. Él es antes de la creación, amén, por la sencilla razón de que la creación procede de Él. Y sabemos que su palabra dice que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el maná parecía como una escarcha sobre la tierra, dice. Nosotros sabemos muy bien cómo se mide la escarcha, amén, sobre la tierra. Porque aquí en este estado donde vivimos, en Carolina del Norte, por lo general no se acumula mucho la nieve, amén, en el invierno. Sin embargo, muy seguido vemos la escarcha, amén, caer y vemos cómo pronto se desvanece sobre la tierra. Y aquí aprendemos que la estancia de Cristo sería temporal, para luego sentarse a la diestra del Padre de los cielos. Amén. Debemos aprender que el regalo que significa Cristo para nosotros es maravilloso, amén, y conducirnos a tal modo que demos buen testimonio de que somos hijos de Él. Amén. Y vemos en el versículo 15, leímos y nos muestra el asombro de los hijos de Israel al ver el maná y cómo se preguntaron qué era aquello. Amén. Aquello era un milagro sobrenatural, algo que no habían visto jamás. Tal como cuando Cristo hizo muchos milagros sobrenaturales, muchos se preguntaron lo mismo sobre Él. Amén. Por ejemplo, cuando calmó la tormenta en el mar, los discípulos se preguntaron, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O cuando perdonó a la mujer pecadora, algunos se preguntaron, bueno, ¿y quién es este que también perdona los pecados? De la misma forma que los israelitas no sabían qué era el maná, muchos todavía no saben quién es Jesucristo. Amén. Y la respuesta hacia la pregunta del pueblo de Israel en medio del desierto fue dada por el siervo de Dios, por Moisés, y les dijo que era el pan de Dios que les daba para comer. Amén. Cada hijo de Dios debe nutrirse de Jesucristo, el pan de vida, para ser fortalecido y para poder vencer sobre el mundo. Amén. Para poder vencer al diablo y poder vencer a la que duerme a nuestro lado. Amén. La carne. Muy bien. En el versículo 16 se revela un mandamiento concerniente al consumo del maná. Cada padre de familia debía recogerlo para los que estaban en su tienda, amén, en su hogar. La cantidad total a recoger sería en acorde al número de personas que vivían en el hogar. Un gomer por cabeza, dice. Amén. Un gomer equivale aproximadamente a 2 litros. Ese sería el alimento para una persona para todo el día. De aquí podemos aprender como padres sobre la responsabilidad de manutención espiritual que tenemos sobre nuestro hogar. Amén. La Biblia nos da algunos ejemplos de varones que se fajaron, o sea, que dieron testimonio sobre este aspecto. Amén. Tal fue el testimonio de Job, por ejemplo, amén, que ofrecía sacrificios por sus hijos. Amén. Josué, amén, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cornelio, entre otros. Amén. Se necesitaba de hombres y mujeres cristianos que tengan celo. Amén. Se necesita, perdón, de hombres y mujeres que tengan celo por las cosas de Dios y que presenten a Cristo como el único alimento que puede saciar el alma hambrienta. Amén. Cristo y solo Cristo puede saciar completamente al que lo recibe. Amén. Ahora pasemos al versículo 17, el cual presenta la primera experiencia de los hijos de Israel con el maná. La hora de servirse el pan de Dios pues había llegado, amén. Y el primer día lo hicieron tal como Dios les había ordenado, no tuvieron problema. Algo que no debemos de olvidar es que Jesús nunca obligó a nadie a comer del pan de vida. Cuando dijo en forma figurativa que Él es, que el que come
su carne y el que bebe su sangre, o sea, el que cree en su sacrificio en la cruz, debe hacer suya su misma vida y obtendrá vida eterna. Amén. Al decir que unos recogieron más y otros menos, la palabra nos enseña no solo la abundancia de aquel pan del cielo, sino la distinta medida de fe de cada creyente. Cristo suple abundantemente conforme a la medida de nuestra fe. Amén. El versículo 18 nos dice que lo medían por gómer, o sea, por cada medio galón aproximadamente, para saber que aquello era suficiente para ese día. Amén. Enseñándonos que no debemos de afanarnos aquí por el día de mañana. Amén. Sino estar tranquilos. Amén. Que Dios suple. Amén. Hay que vivir al día en Cristo. Amén. Imagínate 6 días a la semana por un periodo de 40 años, Dios supliendo aquel trigo del cielo, como lo llama el salmista, y para que nunca vayamos a creer que somos exclusivos en el cuerpo de Cristo. Aquel pan era para todos los que lo quisieran. Amén. En la segunda parte del versículo 18 nos dice que no sobró del maná al que habían recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Esto nos enseña cómo Cristo no falta ni sobra a ninguno que participa de Él a través de la fe. Amén. Nunca estaremos demasiado llenos de Cristo, y tampoco el que cree en Él experimentará insatisfacción espiritual. Ahora pasemos al versículo 19, donde Moisés exhorta al pueblo para que no dejaran del maná para el siguiente día, porque era dudar de Dios como proveedor. Debían poner toda su confianza en el Dios que los había sacado de Egipto. Amén. Los había sacado del mundo, los había sacado de la esclavitud, con mano fuerte y con mano poderosa. Amén. Cuando no tenían ya esperanza. Gloria al Señor. Su palabra nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Él es fiel. Y Cristo nos dice en su palabra que Él estaría con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, debemos de depositar nuestras vidas en Él, y debemos de vivir día a día con una actitud de fe en que Él cuidará de nosotros. Amén. El versículo 20 nos muestra la naturaleza del hombre no regenerado. Amén. Como vemos cómo algunos de los judíos desobedecieron aquí a Moisés en lo que se les mandó hacer. Pues lo que pasó es que fueron incrédulos, dudaron de la fidelidad de que Dios podía proveerles diariamente del pan del cielo. No conocían todavía a Dios, o no querían confiar en Él. No cometamos el mismo error, porque Dios quiere que confiemos en Él y le obedezcamos en forma incondicional. Amén. La desobediencia de algunos israelitas fue dejar un poco del maná para otro día. Ese fue el problema. Como resultado del maná, ¿qué pasó? Pues leímos que se apestó, amén, y al grado que hasta creó gusanos. Eso era cosa terrible, dándonos a entender que no debemos vivir de experiencias pasadas. Amén. Por más hermosas que hayan sido. Amén. Nos ayuda en algo recordar aquellos milagros, aquellos servicios maravillosos, pero necesitamos a diario, amén, seguir alimentándonos, amén, de Jesucristo, de fresco, amén, de algo nuevo, algo limpio, amén. El maná recogido ayer no sirve para hoy, ni el de hoy va a servir para mañana. Amén. Aprendamos que debemos buscar, amén, a Cristo diariamente. El enojo de Moisés contra aquellos que desobedecieron revela aquí el desagrado de Dios cuando su pueblo dejó de confiar en su fidelidad. Amén. Nunca se nos debe de olvidar los que hemos nacido de nuevo. Amén. Que debemos de cultivar una actitud de plena confianza en Él, sabiendo que Él es poderoso para cumplir su promesa en nosotros. Amén. Muy bien, mis hermanos, el versículo 21 demuestra que a partir de la primera experiencia con aquel pan del cielo, se les hizo habitual, amén, recogerlo cada mañana. Amén, sabemos que las mañanas son las horas preferidas, amén, para buscar a Dios. Es maravilloso, amén,
empezar el día, amén, encomendándonos al Señor, amén. Lo que pasaba si los israelitas no se levantaban temprano a buscar el maná y salía el sol, lo derretía con su calor. So, aquí lo que Dios nos enseña es que debemos de fortalecernos en Cristo, amén, y llenarnos de su provisión antes de empezar el día, amén. De esta forma podremos enfrentar los retos de cada día, amén. A veces que no tenemos ni idea de lo que nos espera, amén. Es bien importante siempre levantarnos, agradecer al Señor, amén, y encomendarnos a Él, al Señor, sea lo que vayamos a hacer en ese día, si vamos en camino al trabajo o si tenemos, bueno, infinidad de tareas que hacer, amén. Y en el versículo 22 vemos que la práctica para el consumo del maná incluyó que el sexto día recogieran doble porción de aquella comida, o sea, 2 comeres por cabeza, para que de esta forma pudieran descansar de sus obras físicas y pudieran dedicar el día séptimo, el día santo, amén, del Señor. Ahora en el Nuevo Testamento se nos enseña que ese día de reposo era también tipo de Cristo, amén. Ahora no somos salvos por las obras como era bajo la ley, sino por creer en Cristo, amén, y a este Cristo crucificado, amén. En el versículo 23, Moisés había instruido al pueblo al decirle que el día sexto cocinarían lo que habrían de comer el día de reposo, amén. Y en el versículo 24 nos enseña que el pueblo lo hizo exactamente de esta manera, amén. Y como siempre ocurre cuando obedecemos a Dios, amén, la aprobación de Dios no se hace esperar. La palabra nos dice que a diferencia de lo que sucedió cuando la primera vez algunos guardaron el maná, pues esta vez no se agusanó ni se apestó. Amén. Esto nos enseña lo importante que es obedecer su palabra, amén, sobre todo si queremos ver la provisión de Dios sobre nuestras familias, amén. Y por último, mis hermanos, el versículo 31 revela que el pueblo le puso el nombre de maná a aquella provisión de pan, amén. Maná en hebreo quiere decir ¿qué es esto? Y sabemos que es una alusión a Cristo, amén, porque él mismo habló de sí como un pan superior al maná, amén. Él dijo que los padres del pueblo judío comieron el maná y murieron, pero el que comiere del pan de vida, que es él mismo, amén, vivirá eternamente, amén. En Juan 6:32 nuestro Señor se definió a sí mismo como el verdadero pan del cielo, amén. Necesitamos ir al Señor con una actitud humilde, amén, sabiendo que necesitamos ser alimentados de esa vida que solo Él nos puede dar, amén. Y en la última parte, mis hermanos y hermanas, del versículo 31 vemos más características sobre el maná. Dice que era como semilla de culantro, amén, y sabemos que las semillas son portadoras de vida, amén. Parecer con una semilla nos recuerda a Cristo, quien vino para darnos vida, amén, y no nomás vida, sino vida en abundancia, amén. Otra característica del maná fue su color blanco, amén. Esto nos lleva a entender la pureza de Cristo, amén. Él es el santo de Dios, de acuerdo a Marcos 1:24, amén. El santo ser, Lucas 1:35, perdón, y además el sabor del maná era como hojuelas de miel. Esta dulzura natural nos habla de la mansedumbre, amén, de la ternura de Cristo. Asimismo nosotros, como ministros de Dios, debemos tener un carácter tierno al ministrar a los creyentes, tal como se conducía Pablo, amén, o el apóstol Juan, amén, entre los hermanos, amén, y muchos otros más siervos de Dios. Gloria al Señor. Bueno, después de haber visto esta clase, llegamos a la conclusión que nuestro enfoque de la fe debe ser aquel que descendió del cielo, amén, para darnos vida, amén. En lugar de murmurar por lo que no tenemos, amén, debemos ser agradecidos con lo mucho que Dios nos ha dado en Cristo, amén. Y la palabra de Dios nos enseña que al tener a Cristo lo tenemos todo, amén. Y esto debe de ser suficiente, amén, para nosotros, amén. Las cosas materiales se van a venir añadiendo, amén. El Señor sabe lo que necesitamos, amén. Y si Dios proveyó pan para alimentar a unos 2 millones de judíos en el desierto, pues Él ha provisto en su Hijo alimento eterno para todos los que lo reciban, como su Salvador, amén. Todos los hijos de Dios necesitamos ir a Cristo, amén, y experimentar la dulce comunión que Él nos brinda, amén,
de esta forma vivir piadosamente, vivir estrechamente con Cristo, el cual es el pan de vida. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para la siguiente clase, nuestro hermano Josué estará dándonos la clase y estaremos estudiando bajo el título El Tabernáculo de Reunión, Cristo, mi justicia. Recomendamos estudiar el libro de Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 12. Amén. Ha sido un placer, amén, estudiar la palabra junto con ustedes, mis hermanos. Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana con nuestro hermano Josué en la siguiente clase. Amén.